Doctores, muy buenas tardes. Vamos a hacer la presentación del tema de distosia de hombros y macrosomía fetal. Bueno, con la presentación vamos a empezar hablando de los objetivos del tema. Los objetivos son tres: entender el concepto de macrosomía y posibles consecuencias materno-fetales, saber identificar de forma oportuna los factores de riesgo que vamos a hablar más adelante y saber identificar la distosia de hombros y su tratamiento o manejo oportuno. Bueno, bajo ese concepto, vamos a entender que tenemos que hablar de la definición primero. Las definiciones son variables y no hay un consenso del todo claro, pero muchas de las guías internacionales, incluyendo el Williams de Ginecobstetricia, habla de que la macrosomía fetal se define como aquel peso que está por encima del percentil 90 o 95 de la edad gestacional estimada. Por ejemplo, un embarazo a término entre las 38, 39 y 40 semanas, el percentil 95 va entre los 3.995 a los 4.232. Por lo tanto, podemos decir de forma resumida que los 4 kilos están por encima del percentil 95 de un embarazo a término. La guía de la maternidad de Lima también, por su parte, define que una macrosomía fetal es aquella que en efecto está por encima del percentil 95 de la edad gestacional o aquel que tiene un peso al nacer de más de 4 kilos 500. Ahora vamos a hablar un poco de la estadística. La estadística internacional nacional es variable. Se cree, por ejemplo, en lo que es el Centro Nacional de Salud de Estados Unidos, habla que aproximadamente el 7.8% de los recién nacidos pesan más de 4 kilos. En una estadística latinoamericana se cree que el porcentaje va aproximadamente entre 2.8 a 7.2. En el ENDES del 2013 la estadística va entre 5.3% de los recién nacidos. En la guía de la maternidad Lima en el 2016 nos habla que el porcentaje de recién nacidos vivos de más de 4 kilos está entre 14.2% aproximadamente, ¿no? La incidencia en general tiene una constante muy cercana. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Se cree que hay muchas sustancias que pueden intervenir en la formación de un feto macrosómico. La lectina, los ácidos biliares, los triglicéridos la diabetes mellitus. De todos estos, se sabe que en realidad el que se ha relacionado de forma mucho más cercana a lo que es la macrosomía fetal, es lo que es la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque si bien tanto la leptina como los ácidos grasos puede relacionarse un poco más al aumento del peso recién nacido, es la diabetes lo que aumenta de forma significativa lo que el tejido celular subcutáneo y además de eso, lo que se hace un aumento de lo que es el diámetro vía acromial, que se relaciona mucho a las histocias de hombros, que son su tema más adelante a tratar. Bajo ese concepto, la diabetes mellitus, vemos como en diferentes estudios se ha encontrado una prevalencia aumentada. Es decir, por ejemplo, en un estudio ya que evaluó los factores de riesgo para la macrosomía, se vio como la diabetes se relacionaba de forma muy significativa a la macrosomía fetal. Así también, nacimientos prematuros, hipertensión gestacional, muerte fetal y reducción de crecimiento fetal, pero en mayor medida en lo que es la macrosomía fetal. Ahora, por otro lado, tenemos que son los factores de riesgo también para sobre crecimiento fetal o macrosomía fetal. Adicional a la diabetes está lo que es la obesidad, la gestación post-término, la multiparidad, la gestación añosa, la edad materna avanzada, entre otros, ¿no? Aquí vemos como una estratificación de los factores de riesgo. Vemos como el sexo masculino, ser según digesta, la edad materna mayor de 35 y 49 años, una educación netamente superior o mayor índice de estatus económico serán relacionados con macrosomía fetal. Pero los principales factores de riesgo siguen siendo la obesidad y la diabetes mellitus. Ahora, este sobrepeso fetal tiene consecuencias maternas y perinatales que vamos a tratar de explicar en este pequeño cuadro. Vamos a ver cómo a mayor peso tiene un feto, hay muchas más probabilidades de que se genere una cesárea de forma electiva o de emergencia y también que se produzca la famosa distosia de hombros. Por otro lado, también está lo que es factor de riesgo para que se produzca la relación entre el tercer y cuarto grado vaginal, se dé la inducción de parto o se produzca una segunda fase prolongada. Un apgar al nacer menor de 7 a los 5 minutos
y fractura de clavículas, posibilidad de entrar en lo que es ventilación mecánica, entre otros. Pero estos porcentajes aumentan, o esa incidencia aumenta de forma significativa mientras mayor sea el peso. Es algo muy explicable. Siendo la mayor incidencia cuando son mayores de 5 kilos. Por eso para la COG, la Guía Americana de Ginecobstetricia, la contraindicación para el parto vaginal suele ir cuando se tiene más de 5 kilos o cuando se tiene más de 4.500, pero estamos ante una gestante diabética. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, la diabetes, a margen de aumentar el masa o el peso del bebito, lo que es como aumenta lo que es el tejido subcutáneo, ha encontrado que justamente aumenta lo que es el diámetro biacromial, que es el que justamente dificulta el parto de hombros, produciendo la famosa distocia de hombro y siendo responsable de algunas lesiones nerviosas permanentes que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, ¿no?, de la macrosomía fetal? Existen varias formas. La forma más utilizada es el ponderado fetal ecográfico, que se encuentra en el estudio de ponderado fetal. Pero también se ha encontrado que la altura uterina tiene una muy buena sensibilidad a lo que es la macrosomía fetal. Por eso en aquellos hospitales o centros de salud donde no se tenga acceso a lo que son centros ecográficos o equipos de ultrasonografía, el ponderado fetal, la evaluación clínica, ¿no?, la altura uterina, sirven de forma importante para poder tener una presunción de macrosomía y poder hacer la derivación a un centro de mayor especialización si es que es requerido. Ya, como había explicado antes, el Colegio Americano propone que parto vaginal si pesa menos de 5 kilos o menos de 4.5 en mujeres que tienen diabetes, por las razones ya explicadas. Ahora vamos a hablar de la distocia de hombro. La definición también no hay un consenso del todo claro, pero se dice que es aquel trabajo de parto en que se demora más de 1 minuto en la expulsión de los hombros o el parto de hombros. Entonces, vamos a ver ahora cómo son los factores de riesgo para la distocia de hombros. Y tenemos dos a la cabeza. Primero es el ponderado fetal o el peso fetal al nacer. Y segundo es la presencia o no de diabetes mellitus. Como ya expliqué, ese es un factor importante porque aparte de aumentar el peso, también aumenta el diámetro justamente de los hombros. Ahora, vamos a ver cómo cuando tenemos un peso más de 5 kilos, la frecuencia de distocia de hombros aumenta de forma significativa. También se ha visto en los últimos años como la incidencia general, aparte de los factores de riesgo de distocia de hombros, se ha visto aumentada con los años. Esto posiblemente a las nuevas tendencias de las poblaciones en cuanto a sus hábitos alimenticios y de estilos de vida, que se han relacionado fuertemente a la incidencia de obesidad y también de diabetes mellitus en los últimos años. Ahora, como ya expliqué las consecuencias materno-fetales, las dos de mayor frecuencia asociadas a lo que es la distocia de hombros, tenemos la parálisis de Ehr y la fractura de clavícula, siendo estas dos las más frecuentes en comparación con las demás, que son las encefalopatía hipoisquémica, parálisis de Klumber, fractura humeral. Ahora, ¿qué nos dice la ACOG sobre la distocia de hombros? Hay tres puntos fundamentales aquí a mencionar. Que la mayoría de casos de distocia de hombros no se pueden prevenir y se evitar con precisión. Aún teniendo un ponderado fetal dentro de los márgenes aceptables para un parto vaginal, es un poco difícil predecir cuándo estaremos o no ante una distocia de hombros. La inducción electiva de parto o cesárea electiva para todas las mujeres que tienen sospecha de macrosomías no son exactamente la medida apropiada para prevenir lo que es la distocia de hombros, porque se necesitaría un gran número, ¿no?, de cesáreas o inducciones de partos previos para poder predecir, poder prever de al menos un solo distocia de hombros. Pero bueno, como dije, hay ciertos parámetros que están establecidos, al menos para el Colegio Americano, que es la cesárea planificada en una mujer diabética cuyo peso estimado sea más de 4,5 kilos. Porque como explicamos ya previamente, el ponderado fetal asociado a diabetes son los mayores factores de riesgo para que se produzca la distocia de hombros. Ahora, desde ya hace muchos años se ha explicado posibles métodos
digamos que esquemas para lo que es la tensión de la distosia de hombros. Desde Henles Welders en el 1990 establece una serie de pasos para poder hacer la tensión de la distosia de hombros. El primer paso es algo muy lógico, es pedir ayuda, porque vamos a ver cómo hay maniobras que se requieren de más de un profesional de salud para poder ser aplicadas. Una vez que se pide la ayuda al personal capacitado, se puede tender a hacer lo que es la episiotomía. De esta forma se tiene un mayor espacio para poder hacer la liberación del parto de hombros. Si esta episiotomía no resuelve la distosia de hombros de forma inicial, se puede hacer lo que es la maniobra, la presión suprapúbica, y como se entiende, eso necesita un asistente adicional, y luego la maniobra de McRoberts, que luego se van a explicar cada una de las maniobras paso a paso para poder ser entendidas. Si estas maniobras previas no funcionan, se va a hacer lo que es intentar liberación del brazo posterior. Si esta maniobra no se puede, se pasará a la maniobra de tornillo de Woods y finalmente a la maniobra de Rubin. Ahora vamos a proceder a explicar cada uno de estos pasos para ver en qué consiste. Tenemos la maniobra inicial, la McRoberts, la más conocida, y donde se resuelven en realidad la gran mayoría de distocias de hombros. Consiste en una hiperextensión de los muslos y se puede asociar a lo que es la compresión suprapúbica, como se ve en la imagen. De esta forma se busca descomprimir un poco lo que es el ámbito biacromial, reducirlo levemente para que pueda pasar por el estrecho inferior. Otra de las maniobras que tenemos aquí es la liberación del hombro posterior. Como se ve, se introducen los dedos por el hombro posterior, coger el brazo y hacer la extensión de este para poder liberarlo, y luego hacer una rotación y extender y sacar el producto. En caso esta maniobra no pueda funcionar, se tiene otra maniobra que es la maniobra de Woods. La maniobra de Woods, como se ve en la imagen, es la colocación de los dedos por la parte posterior del hombro inferior para hacer una rotación, y de esa forma el estrecho o el diámetro biacromial se gire un poco y se muestra ante un estrecho que tiene un diámetro. De esa forma puede ser liberado. En caso no funcione, otra de las maniobras que se puede usar es la maniobra de Rubin, que es una maniobra a la inversa, ¿no? Se busca el hombro anterior y rotarlo hacia adelante para ver si de esa forma se puede descomprimir y desimpactar el hombro que se encuentra atascado para poder hacer su próxima liberación. Aparte de estas maniobras, que son las más conocidas, como expliqué, hay unas maniobras un poco más cruentas que se van a mostrar al final, pero que ya con las primeras ya mencionadas, el 95% de todos los casos de distosia de hombros suelen estar resueltas. Aquí tenemos una imagen de una fractura de clavícula, que como es lo que se impresionaría en la radiografía de un feto recién nacido, y que es una de las consecuencias más frecuentes de la distosia de hombros. Tenemos otra maniobra, la maniobra de Gasping, ya una de las maniobras menos utilizadas, que como se ve, se tiene que poner al gestante en una posición de 4 para poder, con la peso de la gravedad, poder acomodar el feto para que pueda ser expulsado. Otra de las maniobras que también se puede utilizar, y estas ya son maniobras más cruentas, más complejas y son de último recurso, está la maniobra de Sabanelli. La maniobra de Sabanelli consiste en hacer una regresión del feto hacia el útero para poder de esa forma subir a sala de operaciones a una cesárea electiva, ¿no? Se ve como se busca revertir los pasos de la expulsión de la cabeza, ¿no? Se hace una rotación, ¿no?, inversa, y luego, así como hace el producto una hiperextensión, luego haces una flexión al introducir el producto al útero. Y de esa forma se busca una cesárea de emergencia. Como dije, son maniobras ya de último recurso que raramente se lleguen a ver en la práctica clínica. Otras, bueno, como dije, la cesárea de emergencia después de una maniobra Sabanelli para lograr hacer parto por vía cesárea, y finalmente la espisiofisiotomía, que consiste en hacer un corte ya a lo que es el hueso de la pubis para poder aperturar la pelvis y hacer así la extracción del feto. Esas son maniobras ya muy raras, es raro ver en la parte de clínica, pero están descritas en la literatura. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales de esta presentación? Bueno, existen varios factores de riesgos, ya los más fuertemente asociados, que uno tiene que tener en cuenta al momento de la atención de un parto vaginal,
y saber que existe una probabilidad de que estemos ante una posible distosia de hombros. Tener un equipo médico capacitado, porque como explicamos, las distocias de hombros no se pueden predecir, aún contando con todos los factores de riesgos, por lo que se puede desencadenar en cualquier momento y se tiene que tener un equipo listo para actuar. Por lo tanto, es recomendado que el equipo médico que esté en atención de partos tenga capacitaciones frecuentes de atención de partos distóxicos de hombros para que puedan dar la atención adecuada. Y finalmente, como dije, la cesárea electiva se recomienda cuando se tiene una estimación de un período fetal más de 5 kilos o más de 4 kilos 500 cuando estamos ante una gestante diabética. Bueno, eso sería todo con la presentación. Muy agradecido por su atención.